chicos, doy inicio a la explicación de la clasificación de la materia parte 2. Mezclas heterogéneas. En este tipo de mezclas se les puede llamar también groseras o mecánicas. Dice que la materia heterogénea no es uniforme. Esto quiere decir que todas sus fases se pueden distinguir físicamente. Como por ejemplo tenemos el agua con arena, agua con aceite, leche entera que realiza la separación de la nata. Recuerden que la leche, la sangre y la pintura son coloides, entonces son mezclas heterogéneas. También las mezclas heterogéneas las podemos separar por medios físicos como son la filtración, la decantación, la imantación, entre otros. Que las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas tienen características. Dice, presentan dos o más fases. Presentan turbidez, es decir, dispersan el paso de la luz. Su composición no es constante en toda la muestra del material. Puede separarse por medios mecánicos como decantación, filtración y otros. En estas mezclas las fases que componen la misma se distinguen fácilmente. Recuerden aquí que las mezclas heterogéneas por lo general se distinguen sus fases y si es una mezcla de agua con aceite podemos ver el agua y podemos ver el aceite. Las partículas del soluto tienen menor tamaño que en las otras clases de mezclas. Se pueden distinguir fácilmente sus componentes y estos conservan sus características individuales. Muchas de estas presentan el fenómeno de sedimentación. Esto quiere decir que se depositan algunas partículas de sus componentes en el fondo de los recipientes. Dentro de las mezclas heterogéneas tenemos los coloides. Este tipo de sustancias recibe el nombre por el origen griego de la palabra colas, que tiene como significado que puede pegarse, nombre que da alusión a la propiedad de los coloides que les permite hacer coágulos de forma espontánea. Las soluciones coloidales son sistemas heterogéneos, pues están formados por al menos dos fases distintas, la dispersa, la cual está en menor cantidad, y finamente dividida, y la dispersante, que está en mayor cantidad. Los coloides están compuestos por dos partes. La fase dispersa, esta fase corresponde al soluto en las soluciones y está constituida por moléculas sencillas o moléculas gigantes como el almidón. Pueden actuar como partículas independientes o agruparse para formar estructuras mayores y bien organizadas. La fase dispersa es el soluto en las mezclas homogéneas. En este caso sería la fase dispersa, es la que se encuentra en menor cantidad. Luego tenemos lo que es la fase dispersante, que es la sustancia en la cual las partículas coloidales están distribuidas. Esta fase corresponde al disolvente en las soluciones. Esta parte, la dispersante, en las mezclas heterogéneas cumplen la misma función que el disolvente en las mezclas homogéneas. Aquí podemos observar un cuadro de ejemplos de tipos de coloides. Bueno, en este cuadro viene separado lo que es la fase dispersa. Recuerden que es el soluto en las homogéneas y el medio dispersante que sería el disolvente en las homogéneas. Solamente es para que vayan comprendiendo un poquito estos dos términos. En la fase dispersa tenemos un sólido y en la fase dispersante tenemos otro sólido. El nombre común de este coloide se llama sol sólido y los ejemplos el rubí, la porcelana. Luego tenemos la fase dispersa, un líquido, y en la fase dispersante un sólido, y el nombre común de este coloide es emulsión sólida. Dentro de los ejemplos tenemos el queso, la mantequilla y las jaleas. Vean que estos ejemplos son mezclas heterogéneas. El queso, la mantequilla y las jaleas. Luego tenemos en la fase dispersa un gas
y en la fase dispersante un sólido y el nombre sería la espuma sólida. Dentro de estos ejemplos de mezclas heterogéneas o coloides tenemos la esponja, la piedra pómez y el malvavisco. La fase dispersa un sólido, la fase dispersante un líquido y el nombre común de este coloide sería sol y gel. Dentro de este coloide, véanlo aquí donde están las pinturas, el lodo, los pudines y el fluido celular, que es en este caso la sangre. Luego tenemos la fase dispersa, un líquido, la fase dispersante, un líquido, este nombre común de coloide es emulsión y vean el ejemplo, tenemos la leche, el aderezo, la mayonesa y la crema facial. Luego tenemos la fase dispersa, un gas, la fase dispersante, un líquido y el nombre común de este coloide sería espuma. Y entre los ejemplos tenemos la crema de afeitar, la crema batida, la espuma de la cerveza. Luego, en la fase dispersa, un sólido, en la fase dispersante, un gas, el nombre común, aerosol sólido, y dentro de sus ejemplos está el humo, el virus que es transportado por el aire, la fase dispersa un líquido, la fase dispersante un gas, el nombre común aerosol líquido y dentro de sus ejemplos tenemos la neblina, la humedad y las nubes. Todo esto son mezclas heterogéneas, recuerden eso. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos lo que son las propiedades de los coloides. Esto es un cuadrito que tienen también en el folleto. Nada más para que lo comprendan un poquito mejor. Tenemos el efecto Tyndall. Dice que se refiere a la propiedad de dispersar la luz, por lo cual es posible ver un haz de luz que atraviesa una suspensión coloidal. Esto nos permite ver el haz de luz proveniente de los focos de un automóvil cuando hay neblina o cuando entra luz solar en una habitación con polvo. Y aquí tenemos una imagen donde vean los rayitos, los haz de luz que los podemos ver gracias a ese efecto Tyndall que tienen las mezclas heterogéneas. Luego, dentro de sus propiedades tenemos el movimiento browniano, que dice que es cuando se observa un coloide con un microscopio, parece que las partículas dispersas se mueven en zigzag. Es un movimiento en zigzag, se le llama movimiento browniano. Véanlo aquí en el ejemplo. Es un movimiento que las partículas como que chocan y se mueven de manera de zigzag. El efecto de carga eléctrica, las partículas coloidales pueden enlazarse con partículas con carga eléctrica en su superficie. Estas pueden ser positivas o negativas. Y aquí tenemos, bueno, los ejemplos. Ellas se pueden enlazar a partículas negativas o partículas positivas. El efecto de absorción. Esta propiedad se debe a la gran cantidad de área superficial que tienen los coloides, lo cual les permite absorber las partículas cargadas del medio que las rodea. Aquí en el ejemplo pueden ver las dos características, la absorción con B y la absorción con D. Y pueden ver en la imagen para que comprendan un poquito mejor. Recuerden que cuando dice que tiene efecto de absorción, dice que esas partículas que absorbe las partículas del medio que la rodea. Entonces vean aquí en el cuadrito A, en este podemos ver que las partículas está absorbiendo las del medio que las rodea y la absorción, por supuesto, es todo lo contrario, ¿verdad? Absorbe las partículas. Importancia de los coloides. En la industria los coloides son un grupo importante y su utilización ha incrementado en los últimos años. Las sustancias en estado coloidal pueden encontrarse en distintas áreas de la industria como por ejemplo en los materiales
tenemos las aleaciones, las cerámicas, los cementos, los plásticos, las fibras y el látex. En el medio ambiente están los aerosoles, espumas, purificaciones de agua, pesticidas. En la farmacia, las emulsiones, antibióticos, cremas, ungüentos, materiales, absorbentes, entre otros. Alimentación, la leche, la mantequilla, la mayonesa, las jaleas, las gelatinas, la crema batida, queso crema, entre otros. Y entre la importancia tenemos los productos químicos como son las pinturas, pigmentos, adhesivos, lubricantes, papel, tintas para las impresoras y productos derivados del petróleo. Esto solamente es una pinceladita para que ustedes vean la importancia de los coloides. ¿Qué haríamos nosotros sin todas estas cosas? Vean que para el medio ambiente, en lo que es la farmacia es muy importante, lo que es la alimentación es súper importante y en este tiempo que lo que se quiere es proteger el medio ambiente, también los coloides participan en creación de productos que sean amigables con el medio. Métodos de separación de mezclas. Este es el tema ya para terminar. Dice que en química, como en otras ciencias, se ha investigado acerca de las sustancias que se manejan. Intentar separar las mezclas que nos circundan es tarea de la ciencia química y de otras interrelacionadas. La separación de las mezclas se hace con fines analíticos, cualitativos y de investigación. Es importante separarlas para aprovecharlas y en ocasiones caracterizarlas con el fin de conocer sus propiedades físicas y químicas. Aquí en este párrafo podemos ver su importancia de los métodos de separación de mezclas, cuando dice que con fines analíticos para analizar alguna mezcla y sus sustancias por separado, cualitativos, sus cualidades y sobre todo va a dar un avance en lo que es la investigación. Los métodos pueden ser físicos o químicos. La separación de una mezcla puede apoyarse en la diferencia de densidades de sus sustancias, como en el caso del aceite y el agua, o la diferencia de puntos de ebullición. Esto es cuando llegan al punto de hervor, recuerdan, como por ejemplo el agua y la sal de cocina, o bien el tamaño de las partículas como el arroz y los frijoles. Es precisamente la característica que los diferencia, la que sirve de base para escoger un método apropiado de separación. Acá en esta diapositiva lo que hago es mostrarles el mismo cuadro que tienen en el folleto de los métodos de separación de mezclas. Es una pinceladita, hay más métodos de separación de mezclas. Tenemos el primero que es el tamizado. Esta técnica se utiliza para separar mezclas heterogéneas, principalmente sólidas en sólidas o líquidos en sólidos. El tamizado utiliza un colador o tamiz o malla fina dependiendo del tamaño de las partículas. Y aquí pueden observar ustedes el tamizado, vean que se hace con bueno, en este caso es un tamiz, pero en la cocina, lo que es el hogar, utilizamos los coladores cuando, por ejemplo, las mamás que hacen tantos pancitos caseros o los abuelos utilizan un colador y de esa manera tamizan la masa o la harina y así pueden quitarle grumos y no permitir que tal vez una sustancia sólida quede en el pan. Y bueno, este método es utilizado también en lo que es la minería a cielo abierto. Luego tenemos lo que es la decantación, dice que se utiliza para la separación de sólidos insolubles en líquidos o líquidos inmiscibles. Esto inmiscibles quiere decir que no son amigables entre sí, para que me entiendan. Y dice por sus densidades que son diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí ven, si tenemos una mezcla de agua con aceite, que las dos sustancias líquidas no se mezclan, podemos utilizar lo que es la decantación, ¿verdad? Pasar uno de un lugar a otro por esa misma cualidad, porque sus densidades son diferentes. Uno queda arriba y el otro queda abajo.
La destilación, dice, se utiliza para separar mezclas en las cuales un líquido se evapora debido a que presenta un punto de ebullición menor que el otro componente. Entonces acá eso es un instrumento que se hizo para hacer este tipo de separación de mezclas. Por lo general hay un líquido que se evapora más rápido que otro o es un líquido con un sólido, se evapora más rápido y ese líquido sube en forma de gas y aquí cuando pega se convierte en agua y empieza a bajar y queda en el otro recipiente. La cromatografía es un método utilizado para separar mezclas homogéneas y analizar por este medio los componentes de dichas mezclas. Se basa en la diferencia de absorción y adsorción en algunos materiales. En la cromatografía existe una fase móvil llamada eluyente y una fase estacionaria llamada adsorbente. El disolvente es la fase móvil y la fase estacionaria puede ser un papel de filtro que permita la absorción. Sin embargo, existen varias formas de tales como la cromatografía de papel, de la capa delgada de columna y de la de gases. En la cromatografía, bueno, el ejemplo que tenemos es el del papel, ¿verdad? Entonces aquí se ve la separación de los colores, por decirlo así, de ese papel. El magnetismo, para la utilización de este método es necesario un imán y que una de las sustancias sea atraída por el mismo. Aquí se utiliza un imán y una de las sustancias tiene que tener esa cualidad, ¿verdad? Ser atraída por el imán. Aquí dice, bueno, es que está muy chiquitito, limadura de hierro y arena. Entonces la limadura de hierro se va a pegar al imán y va a quedar separada de la arena. El centrifugado, utiliza un aparato giratorio rotador que separa un sólido de un líquido, como lo hace la lavadora, la cual separa la ropa del agua. Ese es un ejemplo para que ustedes comprendan lo que es el centrifugado. Aquí en la imagen lo que hice fue ponerles una imagen para separar algunas sustancias sólidas de la sangre, lo meten en un aparato rotador que gira y con ese movimiento muchos científicos logran descubrir muchísimas cosas y separar algunas cosas del líquido celular. Cristalización. Dice, se utiliza para esta técnica los puntos de solidificación. La solución se enfría hasta que uno de sus componentes alcance el punto de solidificación y se cristalice. Entonces aquí lo que hacen es congelar y como algunos puntos de solidificación son diferentes por sus densidades o por sus propiedades en sí físicas y químicas del tipo de sustancia, uno alcanza primero el punto de solidificación, se solidifica primero y de esa manera pueden separar las sustancias. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pongan mensajito en el WhatsApp y yo los atenderé con mucho gusto.